A sus órdenes. ¿Vamos a anotar mucho en su clase? Pues de preferencia, pero nada más conceptos claves, básicos, fundamentales. Lo que pasa es que lo que me interesa más que nada en este curso es que a ustedes les quede bastante entendido y claro cuáles son los componentes que todo protocolo debe presentar. Y sabiendo sobre todo cuáles son los elementos necesarios para todas las... A ver, por ahí se escucha Tu un... micrófono, tú, Pardo. A ver, vamos a participantes. Es pardo. Ay, Carla Moreno admitir, perdón, la tenía rato ahí que no. Ahí está. Perdón, pero está súper cómodo que podamos utilizar este tipo de opciones en Zoom que nos permiten controlar nuestro entorno. Él estaba platicando a su compañero. Claro que todas las clases yo les recomendaría y como sugerencia admitir que tengan, por supuesto, que a la mano, ya saben, pues esto ya está por protocolo. Bueno, esto es una agenda, ¿no? Pero como estoy aquí en cuarentena en otro lado, no tengo mis cuadernitos de clásicos de siempre, pero bueno, aquí me facilitaron este papel y tenerlo a la mano disponible para hacer anotaciones, para cualquier duda, cualquier comentario, lo que sea que de repente surja. Yo se lo sugiero que lo hagan y que lo implementen desde siempre, se los he recomendado. Sí, waiting room, admitir, admitir. Y no es de que se trate de que lo estén escribiendo todo, o sea, pues no, tampoco, no es de que estén haciendo dictado, de que cada palabra por palabra que yo esté diciendo, pues ahí la tienen que anotar, pues no. No se trata tampoco nada de eso, más bien de que ustedes, si les surge alguna duda, de que si hay algo que no quede claro, no se entienda, pues entonces ahí, a ver, ¿qué significa pareidolia, no? Por decir un ejemplo raro. Entonces ya de repente que si yo me suelto hablando y explicando y diciendo que la psicología y que de repente el entendimiento de los símbolos y que la pareidolia y que las personas manifiestan esto y el otro, entonces de repente pues uno hace así como que a ver, o sea, ¿qué rayos es pareidolia? Entonces yo lo anoto y si en el momento ustedes ya saben, yo no tengo ningún problema, que si en plena sesión, a la mitad de una explicación o lo que sea, saben que todos estamos aquí con el micrófono dispuesto, me dicen, profe, oiga, espere, es que tengo una duda. Claro que sí, con todo gusto. ¿Cuál es tu cuestión? Ah, es que dijo que no sé qué, que paré y me dolía. Ah, no, 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 lo que usted dice es la pareidolia. Esto significa que aquellas cosas que nosotros vemos, nuestro cerebro la interpreta como una carita, por decir algo, o sea, un paréntesis y dos puntitos, pues parece una carita sonriente, ¿verdad? Digo, es un ejemplo, pues, o sea, eso es lo que conocemos como pareidolia, que nuestro cerebro interpreta círculos o semicírculos y figuritas y cositas así, que para nosotros le damos la interpretación, pues que es una carita amistosa, es una carita feliz, y bueno, eso es lo que se conoce en psicología como la pareidolia. Entonces, de esa manera, eso yo les recomendaría que pueden utilizar el escribir, el estar haciendo anotaciones. Omar, admitir. Bueno, pero estamos revisando Google Classroom porque dice José Eduardo, buenos días, profe, en unos momentos más me conecto. Lo que pasa es que están arreglando el transformador de la luz aquí en mi calle. Ok, bueno, Camacho Ruiz, déjenme lo anoto por aquí. Porque también nuestro compañero Marco, pues aquí si se fijan, ahí está el comentario. Camacho Ruiz Eduardo. Jonathan Alexander admitir. Y él también, pues ya saben perfectamente nuestra dinámica para las justificaciones. Ya conocemos perfectamente bien. Podemos escribirnos en Google Classroom y ahí ya tenemos nuestro respaldo para cuando se requiera alguna justificación, pues ya sabemos, entendemos y tenemos nuestro respaldo aquí. Y, por ejemplo, Marco Antonio, pues ya sabe, ¿no? Profe, buenos días. Ahorita están arreglando los de Telmex, así que cuando pueda me conecto en un rato. Me voy a ir con mi abuelita porque pues tenemos 4 horitas el día de hoy, viernes. Bueno, ya ahorita es a gusto porque son ustedes y porque ya son las últimas 2 clases que tenemos. Bueno, no sé si ustedes tengan después de la una, espero que no. Pero pues ya sería lo último, nada más ustedes y yo los viernes. Y pues vamos a tratarlo de hacerlo lo más ameno posible porque bueno, el sábado mañana también nos pusieron clase, pero bueno, vamos a procurar hacerlo lo más ameno, placentero y llevadero posible. Entonces, ¿alguna otra pregunta con respecto a, bueno, en este caso vamos a utilizar Zoom? No sé si en neurología, porque va a ser la primera clase el día de hoy, tengamos enlace de Meet.
Pero si no, bueno, ojalá que vamos a seguir utilizando este enlace de Zoom. No creo que haya ningún problema. Pero bueno, hasta el momento, ¿alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, algo que quieran añadir, decir, explicar? Yo, profe. No. A sus órdenes, Ángela. No. Ahorita que dijo, yo no sé si tengan clases después de la 1. Sí tenemos, pero también otra vez con usted. Pues es de 1 a 3, entonces, neurología, ¿verdad? De déjenme ver. De 1 a 3, Sí, porque estoy seguro que es 2 horas ahorita de metodología y 2 horas después de neuro. Sí. Entonces, Sí, de 1 a 3. bueno. Entonces, pero a partir de las 3 en adelante ya no tiene nada. No. No, ya no. No, ya no. Qué bueno. Es lo que les digo, o sea, perdón, continúe. No, es que le decía porque en clases anteriores los horarios los tenían como mal los profes a veces. Ok. No, pero aquí sí estoy completamente seguro que ustedes y yo terminamos el viernes clases. Entonces, por lo mismo de que para tratar de hacerlo acá no tan pesado, porque 4 horas aquí, hable y ustedes escuche y escuche, pues como que va a ser un poquitín tedioso, ¿no? Pero bueno, vamos a buscar la solución para que no sea tanto. ¿Y algún otro comentario? Creo que por ahí alguien quería decir, no sé, algo al respecto. ¿O todo bien? Pero Ah, no es Susana. con respecto tanto a la clase. Es que el día de mañana tengo una certificación, Ujú. pero no sé a qué hora sea. Es más tarde, Nancy, es en la tarde. ¿Es en la tarde? Sí, es de 3 a 8. Lo cambió. No, pues es más... Está bien. No, entonces no. Sí, no, los sábados, como es fin de semana y yo sé que todos tenemos cosas que hacer, que de repente pues nos metieron esa clase el sábado. Vamos a procurar hacerlo como lo habíamos hecho con otras dinámicas en el curso anterior de Biología del Desarrollo. Vamos a hacer hojas de actividad y vamos a tener ahí participaciones de preguntas y demás. Entonces, bueno, vamos a procurar que sea rápido, que no se nos haga tan tedioso todo esto. Y más, bueno, los viernes, porque tenemos estas 4 horas seguiditas. Pero bueno, ahí vamos a buscar la manera de trabajar a gusto. ¿Algún otro comentario, algo que quieran añadir, decir, explicar con esto que estamos haciendo? No, profe. Todo bien. Hasta el momento, bueno, excelente. Entonces déjenme checar, ahora sí ya por fin tengo acceso a el Algebraics. Nada más, déjenme mover esto para acá. Y estamos en metodología de la investigación. Pues prácticamente tenemos justificados todos. Nuestro compañero nuevo, me acuerdo de Fuerte. ¿Dónde está? Sí, ¿Ya profesor. ¿Ya está con nosotros? Alejandro Fuerte, buenos días, Aquí ¿cómo estoy. está? Buenos días, ¿todo bien? Bienvenido. Entonces, bueno, vamos a poner asistencia Gracias. aquí. Aceptar. Entonces, bueno, ya estaba escuchando más o menos nuestras dinámicas, cómo trabajamos. Si tiene algún inconveniente, por favor avise, escríbalo por Google Classroom y pues ahí ya todos estamos enterados y nos encontramos justificando cualquier falta que se pueda llegar a presentar. Como por ejemplo en este caso, bueno, todos tenemos la asistencia. ¿Por qué? Porque ya tenemos los escritos de nuestros compañeros que estuvieron avisándonos con antelación que iban a presentar pues todos estos percances o problemas o lo que sea. Y de esa manera, pues ya con todo gusto su servidor les puede poner, como estamos apreciando en este caso, pues su respectiva justificación y por lo consiguiente su asistencia a la sesión. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Entonces, pues bueno, vamos a por ellos, como dicen los españoles. Otra cosa súper mega importante. Bueno, ya creo que ya se está compartiendo Google Classroom. A ver, déjenme mover esto para acá. Aquí, ok. No sé si ya tuvieron la oportunidad de revisar, pero ya les escribí un mensaje antes, bueno, de todos los avisos estos. Aquí está, del día de ayer, donde estuve haciendo, bueno, pues ahí el recuento de los archivos, documentos o artículos de investigación que tenemos para trabajar en estas sesiones que vienen venideras. Esto es importante que quede muy claro. La próxima semana no vamos a comenzar con presentaciones porque les voy a dar el tiempo para que preparen la exposición tal cual como debe de ser. De hecho, esta sesión del día de hoy la vamos a dedicar, a avanzar con los temas que tenemos que explicar lo que es la epistemología, sus componentes, de dónde se origina y todo esto.
Y sobre todo, vamos a hacer una presentación donde les voy a explicar todos y cada uno de los componentes que deben ustedes también de presentar en su momento cuando ustedes ahora sean los exponentes. Ahora, pues aquí es el mensaje que les decía. Todos y cada uno de nosotros ya tenemos asignado nuestro tema, el que vamos a presentar en las sesiones venideras. Ojo, nuevamente, no la próxima semana, pero sí de aquí en 15 días. O sea, el próximo miércoles en 15 días. O sea, que pase la siguiente semana. Entonces, aquí ya están por orden alfabético todos los nombres de todos y cada uno de nosotros, los que integramos este curso, y ya están los respectivos temas para cada uno. Aquí, como por ejemplo, pues ya tenemos a nuestra compañerita Mariam, y pues ella tiene el tema de esclerosis múltiple. ¿Todo bien? ¿Alguien tiene algo que decir? Hable ahora o arrepiéntase después. Profe, A sus órdenes. ¿cuánto debe de durar la exposición? En estos momentos no se preocupe, de hecho, estoy planeando que sea 1 hora completita para ustedes. Es decir, bueno, vamos a suponer, ¿no? Que usted tiene que presentar su tema. Entonces va a tener media hora, yo creo que es tiempo más que suficiente, súper holgadísimo. Si requiere más, que no creo, bueno, no pasa nada, va a tener la hora completa para usted, porque le vamos a hacer observaciones, bueno, su servidor, dependiendo si le hizo falta algo, si puede mejorar en alguna otra cosa, porque media hora es para que usted presente y la media hora restante va a ser para que nosotros todos y cada uno lo estemos cuestionando, le estemos atacando con preguntas, para que, pues, obviamente a todos nos interesan estos temas porque, pues, tienen que ver con neurología y los vamos a estar manejando tanto aquí en metodología de la investigación como en su curso de neurología, que es el que sigue después. Entonces, para que nos quede a todos claros, prácticamente van a tener 1 hora para ustedes. O sea, no se preocupen tanto por... Claro que cuando vayan a congresos, a presentaciones profesionales, pues bueno, desafortunadamente ahí sí tenemos tiempo límite, más o menos siempre van a ser 15, mínimo 15 minutos, máximo 20 minutos. Pero si dominamos perfectamente bien todos los componentes básicos, fundamentales, necesarios para presentar debidamente, no van a tener ningún inconveniente. O sea, prácticamente es un protocolo para presentar. Pues soy fulanito de tal, voy a explicar este tema y estos son los componentes, son los antecedentes, estos son los objetivos, esta es la justificación del problema, esta es la hipótesis, esta es la resolución, etcétera, etcétera, bla, 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 y eso es lo que vamos a aprender a hacer en esta clase, perdón, bueno, en este curso en general. Entonces, con respecto al tiempo, de manera sucinta para responder a su pregunta, no se preocupe, digo, nosotros no vamos a tener límite de tiempo, no se los voy a exponer, no se los voy a exigir más bien, pero sí hay que tener presente que dependiendo las circunstancias en las que nos encontremos, si los invitan a hablar a un congreso, pues obviamente no pueden holgarse, ¿verdad? No pueden tener todo el tiempo del mundo, no pueden disponer de todas las personas. Por eso es importante seguir los lineamientos en cuanto a los tiempos disponibles, que insisto, normalmente son 15 minutos. O sea, es rápido, quién eres, a qué te dedicas y qué vienes a platicar. No, pues es esto, yo soy kinesiólogo, yo trato pacientes con estas características y pues he tenido mucho éxito haciendo esto, por decir un ejemplo. Entonces eso nada más ahí para tenerlo en consideración, pero como aquí estamos practicando y no quiero que se me estresen y que de repente se me pongan nerviosos y de repente estén ahí trastabillando y divagando, pues bueno, vamos a tratar de enderezarlos para que no tengan ese tipo de comportamiento. Claro que es normal, es una respuesta, ya sabemos, del sistema nervioso autónomo simpático. Te pones nervioso, pues empiezas a liberar adrenalina. Vamos a tratar de controlar eso. Entre nosotros ya nos conocemos, pues no hay tanto problema, pero a lo mejor uno que otro puede llegar a presentar lo que conocemos como el pánico escénico, en el que si te presentas ante un auditorio a cierta cantidad de personas, pues a lo mejor, como no sé si lo hayan hecho, pero sí puede llegar a ser una sensación un poquito abrumadora, porque pues sientes todas las miradas de todas las personas sobre ti, y a ver, pues si este fulano quién es y qué nos va a decir o qué va a explicar. Entonces, fíjense, hay unas presentaciones, yo se les recomiendo que de repente una que otra sí la estén viendo por ahí, más que nada, bueno, por la información que manejan y por la forma de los exponentes de expresarse y todo esto, son las famosísimas TED Talks. No sé si alguna vez han visto una que otra, si no, sí les recomendaría que lo hicieran. Miren, se los voy a escribir. Bueno, se los voy a poner en el Google Classroom, en algunas, ahorita break que tengamos. Pero bueno, entonces, en términos generales, es una recomendación que sí me gustaría que tuvieran, que estuvieran revisando una que otra presentación de las TED Talk. Si no es si fuera en inglés, pues mejor, ¿no? Sirve que practiquen inclusive, pues también ustedes el idioma anglosajón.
pero pues también hay unos exponentes que hablan en español, que también son TED Talks, y son muy buenas. Entonces, pues ahí nada más se las dejo como recomendación. Entonces, punto y aparte, retomando con lo de sus presentaciones que vamos a hacer en las siguientes sesiones. Bueno, aquí ya tenemos los nombres de todos y cada uno de nosotros, que son los temas que cada quien va a tener que desarrollar y presentar en su debido momento. Ah, y otra cosa, para que no se confíen, no vamos a irnos en orden alfabético. Para que todos tengamos las mismas condiciones y las mismas probabilidades, lo vamos a hacer, bueno, ya sabemos que somos 26 en total, va a ser del 1 al 26 de manera aleatoria. Hay páginas en internet, por si no me creen, ahí ahorita buscamos una, que generador de números aleatorios. Entonces lo vamos a buscar, lo vamos a poner y a ver, entonces ponme del 1 al 26, genérame un número aleatorio. Y puede que salga el 1, puede que salga el 26 o puede que salga cualquier otra entre esos números. Así que para que tengan mucho cuidado y que si les corresponde y no están preparados, pues cuello, ahí vamos a tener que incurrir en una falta en su calificación, porque acuérdense que nosotros en esta clase no vamos a tener exámenes. Claro que ya saben que me gusta andar de preguntón y de repente ahí estoy seleccionándolos y les estoy cuestionando y los estoy ahí atosigando. Saben que lo hago para que les queden claras las cosas y mientras más participen, obviamente, pues van a tener mucha más calificación, les conviene pues a todos porque pues se vuelve más interactiva la clase y demás. Digo, ya sabemos perfectamente bien cómo trabajar, cómo hacemos las cosas. Entonces, retomando lo de las presentaciones, muchísimo cuidado, por favor, porque va a ser aleatorio. No va a ser de que por orden alfabético y si, yo soy Velázquez Daniel, a mí me va a tocar hasta octubre, hasta noviembre. No, pues nada, puede que te toque la primera. Entonces, muchísimo cuidado con eso, por favor, va a ser aleatorio para que todos tengan sus presentaciones listas, preparadas y que estén disponibles para en cuanto, si de repente les cae el número, pues órale, tienes una hora o bueno, tienes el tiempo disponible para que nos puedas explicar tu tema a detalle y profundidad. Y al final, pues todos y cada uno de nosotros, pues va a tener la palabra para estarles haciendo cuestionamientos. Ahora, la finalidad de esta dinámica más que nada es, para todos aquellos, me imagino que todos se van a titular por tesis, no sé si hay otras modalidades, tal vez creación de manuales o algo así, no sé, digo, no estoy muy enterado de las formas de titulación, pero pues la clásica y la que les recomendaría a todos y cada uno de ustedes, pues es precisamente la elaboración de una tesis. Ahora, nosotros aquí en nuestro curso, como no tenemos exámenes, se reitero nuevamente, vamos a tener que, aparte de sus presentaciones, pues sí les voy a tener que pedir que escriban una tesina. O sea, no es tan compleja como una tesis, precisamente de ahí viene su nombre, que es más pequeñita o no tan pesada. Entonces, básicamente es como una monografía, vamos a decir. ¿Qué es una monografía? Pues es el escrito que uno hace con respecto a un tema. Por decir un ejemplo muy burdo, vamos a hablar de los borrachos. Entonces, la monografía o la tesina, vamos a explicar lo que es la alcoholemia. No, pues que el alcohol se ha producido desde antes de Cristo, en el 2500 los egipcios ya estaban haciendo fermentos de cebada y tenían bebidas alcohólicas. Acá en Mesoamérica también con el pulque, el tequila y todo esto. Y pues desde siempre la humanidad ha tenido acceso a estas bebidas espirituosas que alteran la conciencia, la percepción y por lo tanto producen alcoholemia. Entonces toda esa información obviamente tiene que estar citado, o sea, porque pues no lo podemos estar inventando a menos que yo explícitamente diga, no, pues yo tengo la hipótesis de que el alcohol se descubrió por accidente desde que los macacos estuvieron alimentándose con frutas putrefactas que se estaban fermentando. O sea, eso nada más es una hipótesis, pues ahí yo sí lo puedo escribir, pero siempre y cuando esté yo aclarando que es una idea muy personal, es una idea, una hipótesis, una opinión, se vale, pero siempre toda nuestra información tiene que estar respaldada con la literatura que estemos consultando. También eso lo veremos, la manera de citar y todo, pero de una vez se los voy adelantando para que luego no nos caigan por sorpresa de que es que yo no sabía, y es que como que una tesina, y es que como que el trabajo final iba a ser eso. Pues ya se los estoy adelantando, se los estoy avisando. Claro que los voy a estar apoyando, no nada más de que, órale, pues lo van a hacer y como les salga. Y si está mal hecho, pues también se los voy a poner mal. Pues no. Claro que también, pues tiene que haber participación de su parte, de que, oiga, profe, fíjese que eso sí, el tema es totalmente libre. Yo no se los voy a exigir, de que de repente imaginen, sería muy pesado, ¿no? A ver, pues, Pepe Chuy nos va a estar investigando de los dinosaurios cuello largo.
Todo lo que tenga que ver de información lo voy a investigar. Digo, sería muy ojete, yo creo, bueno, no sé, no me parecería muy apropiado. Mejor se lo dejo libre a ustedes para que ustedes el tema lo elijan y empiecen a indagar, a investigar, a buscar información. Claro que pues ya con todos los elementos que vamos a ir explicando conforme vayamos avanzando en nuestras sesiones, porque vamos a tener que presentar a mediados de octubre avances de su tesina, a mediados de noviembre avances de su tesina, que sería el segundo parcial, y obviamente al final, a mediados de diciembre, pues ahora sí, su tesina final, con todos sus componentes, con toda la literatura consultada, con sus respectivas citaciones, y eso entonces va a ser su trabajo final, algo así como el examen, el último parcial, que es el que vamos a considerar. Claro, también tomando en cuenta sus respectivas presentaciones y sus participaciones y todo esto, que es lo que va a integrar la calificación final de todo lo que vamos a estar trabajando en su curso. Hasta el momento, ¿alguna pregunta? ¿Queda claro qué es lo que vamos a hacer? Profe, yo sí tengo una pregunta. A sus órdenes. Yo no estuve en la clase que explicó lo de la exposición. Mi única duda es para cuándo se estuviera presentando esa expo. Ok, no se preocupe, de hecho todavía no hemos explicado, ahorita tengo abierto aquí un archivo, miren, bueno, enseguida se los comparto, no se preocupen, no, no hay problema, no he explicado todavía cómo tienen que presentar. Ahorita les voy a dar una clase modelo para que nos quede claro qué debe de tener, lo que no debe faltar, por ejemplo, que las diapositivas tienen sí o sí que estar numeradas, eso es insalvable, tiene que estarlo, si no están incompletas. ¿Por qué? Porque de esta manera, cuando ya se está haciendo la revisión, cuando se están haciendo la sección de preguntas, no solamente aquí con nosotros que practicamos, sino, por ejemplo, en congresos o en ponencias profesionales, inclusive hasta en su tesis, ya en su examen que tengan que defender su tema, tienen que tener las diapositivas numeradas, porque de esa manera, por ejemplo, ¿no? Que, a ver, Alejandro, muchas gracias por tu presentación, por tu tiempo, estuvo muy amena, tienes facilidad de palabra, etcétera, 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 todos los elogios que le quieran decir, pero ahora te vamos a empezar a palear, ¿no? Entonces, por favor, puedes regresarte a la diapositiva número 5, donde tienes un diagrama de flujo en el que estás explicando no sé qué y no sé qué, y ya pues tú regresas a la diapositiva número 5 y entonces ahí ya aparece. A ver, por favor, Alejandro, por favor, ¿nos puedes indagar más, ahondar en el tema, bla, 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 ¿no? Es un ejemplo nada más. Pero es para que nos quede claro el por qué tienen que estar numeradas, la importancia y el por qué. Entonces, no te preocupes, ahorita vamos a explicarlas todo lo que debe de tener la presentación. Entonces, hasta el momento, lo que me interesa es si hay alguna duda con los temas que ya se repartieron, que ya cada quien y todos tenemos y estamos enterados qué es lo que vamos a presentar, ¿verdad? En eso sí queda claro. ¿Ya todos estamos enterados? Ok, excelente. Si no, de todas maneras, pues miren, quien nos haya dado cuenta, pues en el Google Classroom tenemos todos y cada uno de nuestros nombres con los respectivos temas. Entonces, ya saben, vamos a Classwork aquí, ya están aquí todos los artículos. De hecho, descargué uno más. Bueno, es de hipocondría, ¿no? Es como adicional, un poco de información con respecto a aquellas personas que se estresan con facilidad y que su estrés, como están activando siempre su sistema nervioso autónomo, pues les causan enfermedades, pero porque su estado mental siempre está alterado. Entonces, aquí están ya todos los temas. Les recomiendo, pues, descárguenlo y ya, si lo quieren imprimir, bueno, yo así es como de repente presento o me preparo para cualquier presentación. Imprimo los documentos porque ya les puedo hacer anotaciones, puedo subrayar con marcatextos, ideas principales, etcétera, etcétera. Hay muchas estrategias. Yo les comparto las que a mí me han funcionado, me sirven y recomiendo. Entonces, una de ellas es descargar el archivo e imprimirlo, porque aparte, bueno, es cansado, ¿no? Si no quieren gastar papel, está bien, digo, no pasa nada, pero pues sí se pueden llegar a cansar mucho de la vista si nada más están mucho tiempo observando las pantallas. Entonces, pues para evitar ese tipo de cansancio y pues para que no se desgasten tanto con la visión, pues yo les recomendaría precisamente eso. Descárguenlo, al cabo nada más es un artículo, no van a descargarse 20, que normalmente en una tesis, pues sí lo tenemos que hacer para poder desmenuzar y entender perfectamente bien lo que se está leyendo. En el caso de ustedes, como les acabo de decir, que vamos a escribir pues una especie de monografía, vamos a llamarle tesina para ser más profesionales, pues mínimo
dependiendo a quién le pregunten, tampoco no voy a ser exigente con ustedes. Algunos dicen que tiene que tener al menos 50 páginas, algunos dicen que 30, pero con que tengamos un mínimo de 25, siempre y cuando esté bien fundamentado su marco teórico, es decir, la información que respalde lo que sea que ustedes estén investigando. Otra vez, por decir un ejemplo, de los borrachitos, que si ya dijimos que desde hace muchísimos miles de años los seres humanos hemos tenido acceso, Eduardo, admitir, a las bebidas fermentadas, si eso está explicado en su texto, excelente. Digo, tiene que obviamente mantenerse desde el principio, tener un cuerpo y después pues todo lo que ustedes, ya sea que estén investigando, que no, pues las personas, existe un trastorno psicológico que los vuelve borrachos, ¿no? Y pues esto lo apoya fulano de tal, lo apoya tal investigador y dice que tal, inclusive, digo, es un ejemplo, obviamente, existe un gen que activa a los borrachos y que es imposible que eviten tomar y que se pongan ebrios, ¿no? Entonces eso todo lo tienen, esa información la tienen que escribir, la tienen que explicar y obviamente la tienen que citar. Pero bueno, eso ya lo veremos en su momento. Entonces ya nada más recomendación, bajen el archivo, el artículo, imprímanlo y pues entonces léanlo, ¿no? Está en español, digo, tampoco no me quise pasar de ojete de que les ponga cosas complejas en inglés, que bueno, a lo mejor a lo largo de su formación, pues inevitablemente, perdón, inevitablemente lo vamos a tener que hacer en algún momento, pero bueno, por aquí, para hacérselos un poquito más llevadero, más light, más tranquilo, pues bueno, me tomé el tiempo de buscarles sus artículos en español y pues de la misma manera, al menos espero la reciprocidad de que se tomen el tiempo de leerlos, ¿verdad? Pero bueno, entonces continuemos. No sé si tengan alguna pregunta, ¿todo bien? Oh, shit. 10 minutos, No, perfecto. todo bien. Todo bien, profe. Excelente. Pues bueno, les voy a presentar pues sí, la ponencia que les platicaba. A ver. Vamos a New Share. Aquí está. Share. ¿Alguien me puede confirmar si ya pueden ver la presentación, por favor? Sí, ya se Ya ve. se ve, profe. Ya se ve. Sí, ya se ve. Verso. Excelente. Pues miren, vamos a empezar. Vamos a analizar parte por parte lo que tiene que tener una presentación bien hecha y profesional, porque ya tenemos que quitarnos eso de que, pues a mí me tocó hablar de no sé qué, y bueno, no pueden decir eso, por supuesto que no, está súper prohibidísimo, y menos, pues obviamente en una ponencia profesional. Esto pues ya tienen que hacerlo como todos unos auténticos kinesiólogos, como unos profesionales que manejan la información, que son expertos en el tema. Por lo consiguiente, pues todas esas cositas ya no las podemos utilizar. Tal vez en la prepa o en el comienzo, pues bueno, así lo hacíamos porque estábamos nerviosos o porque no nos habían explicado, no nos habían dicho cómo es que teníamos que presentar un tema. En este caso, sí o sí, lo primero que se tiene que hacer es presentarte, es decir, quién eres y qué estás haciendo ahí, qué estás haciendo enfrente de todas las personas que te están escuchando. Es lo primerísimo que lo que tenemos que tener bien claro. Básicamente es como la portada, es decir, la presentación, quién soy, lo que hago y lo que voy a explicar, o por qué razón estoy aquí hablando ante todos ustedes. Entonces, en este caso también, por favor, es importantísimo, si es un trabajo en inglés, si tienen dificultades con el inglés, digo, si es por calificación y demás, serían muy ojetes que les bajen calificación porque no dicen una palabra en inglés adecuadamente, eso sí sería muy exagerado. No pasa, pero siempre causa una muy buena impresión aquellos que se prepararon y que obviamente practicaron la pronunciación. En este caso, por eso se los puse así, este ejemplo. Ahora, si no lo practican, pues entonces tradúzcanlo y díganlo en español, no pasa nada. Lo importante es nada más tener en cuenta de dónde se sacó la información. En este caso, por ejemplo, pues es un trabajo escrito en inglés. Si no tienen problemas con la pronunciación, no pasa nada. Tampoco, bueno, insisto, no es que pues, los vayan a tirar al traste solo porque no saben decir bien una palabra, pero pues siempre causa muy buena impresión el hecho de que se pronuncie de manera apropiada y adecuada. En este caso, bueno, por ejemplo, ¿no? Peptides from chia present antibacterial activity and inhibit cholesterol synthesis. No hubo tanta dificultad, hay muchas palabras que son latinas, por lo consiguiente, pues estamos acostumbrados a pronunciarlas. Ahora que si no, lo pueden traducir, que péptidos que se presentan de la chía tienen actividad antibacterial e inhiben la síntesis de colesterol.
Si vieron, pues la diferencia únicamente pues estuvo en que uno lo dije en inglés y otro en español. No pasa nada, está bien. Es lo que les insisto. Si tienen dificultades con el idioma anglosajón, practíquenlo. Si no, pues díganlo en español y todo bien. Entonces, lo primero que resalta aquí es el título del trabajo. ¿Qué es lo que voy a decir? Pues esto, ¿verdad? ¿De qué vamos a hablar? En este caso muy particular, pues de una plantita que conocemos como la chía, que sería la salvia hispánica, pero vamos ahorita para allá. Entonces, aquí nada más es dejar en general qué es el tema, qué es lo que voy a platicar, y también es importante, esto también por protocolo, así como cuando nosotros estamos escribiendo nuestro trabajo, nuestra tesina, en su caso, pues el año de donde se está obteniendo toda esta información, pues este es un artículo relativamente reciente, de hace 24 meses, pues del 2018. Entonces eso también, digo, no hace falta mencionarlo, pero sí que quede claro de desde cuándo estamos hablando, de dónde se está haciendo esta revisión. Ahora, como es de una revista científica, pues bueno, aquí también es importante de dónde se sacó. ¿Por qué? Porque de esa manera, los que sea que estemos viendo su presentación, pues, mira, lo está sacando del journal, en este caso del Plant Foods for Human Nutrition. Ok, perfecto, pues ya es lo que les digo, de ahí se pueden servir para la anotación, de que tengan su cuadernito y hagan ahí sus respectivas anotaciones. Entonces, lo segundo importantísimo, digo esto, pues bueno, es muy profesional. Si no viene el nombre del journal, es importante investigarlo, si no, pues bueno, no se debe de pasar por alto el título del trabajo y por lo consiguiente, quienes lo escribieron. O sea, obviamente se le tiene que dar crédito a sus respectivos autores. Aquí quienes estamos señalando, no los puse a todos porque pues es ahí de repente salen chorizotes, ¿no? De montones de autores que en realidad uno solo fue el que lo escribió, pero pues como son compas y se echan la mano, pues ponen ahí hasta 10, 17 personas, ¿no? Y dices, pues bueno. Entonces, para no ponerlos a todos, existe una locución latina que utilizamos que es el et al. Básicamente lo que eso quiere decir es y todos los demás. Entonces, siempre, eso sí, se tiene que estar mencionando al primer autor. En este caso, de este trabajo de la chía, bueno, ahorita lo discutimos porque a mí se me hace como, ¿por qué un brasileño tiene que estar publicando lo de una planta mexicana, verdad? Pero bueno, entonces es Coelho Michel et al. Ya con eso, ya me estoy resguardando de que pues el primer autor es Coelho y los demás que sea que existan en el trabajo, pues ahí están, ¿no? Si tienen más dudas o quieren consultarlo, pues ya les estoy dando la bibliografía, el nombre del trabajo, quién es el primer autor y el año. Y bueno, en este caso, pues sí sería importante mencionar el journal. Cuando son capítulos de libros, pues entonces también, pues del libro, vamos a decir, ¿no? De Guyton. Guyton, pues el capítulo tal, se está extrayendo esta información y pues es lo que les voy a explicar en este momento. Y finalmente, pues quién es el que va a hablar, quién es el que les va a decir, quién es el exponente, pues en este caso su servidor, pues me presento ante todos ustedes con mucho gusto, soy el biólogo Felipe de Jesús Bonilla. Si quieren decir todo su nombre, ahí ya es cuestión de estilos, como ustedes gusten. O si nada más el primer nombre y apellido, pues también se vale. Pero entonces aquí lo que tiene que quedar súper bien claro y entendido, número uno, quién eres y qué es lo que vas a hacer, qué estás haciendo ahí, enfrente de todo el mundo. Yo soy fulano de tal, me presento, voy a presentarles o voy a explicarles el tema, en este caso de los péptidos que se obtienen de la planta de la chía, que llegan a presentar actividad antibacterial y inhiben la síntesis del colesterol. Si lo dicen en inglés, nuevamente, les recomiendo que lo practiquen, entre nosotros no pasa nada, si tienen muletillas, se están trastabillando y demás, por eso estamos practicando, para pulirlos, para que al momento en el que ahora sí sea el momento de la verdad y que ya estén en un congreso, en una ponencia o en su tesis, entonces con toda seguridad, lo recuerden, sí, cierto, ya me habían capacitado, ya me educaron cómo es lo que tengo que hacer, para que al momento simplemente lo repitan. Porque acuérdense que el aprendizaje, lo que se repite una y otra vez, como cualquier disciplina, luego en automático lo hacen. Profe, yo ya entré en un conflicto con la presentación. A ver, platíquenos por qué, por favor, Ángela. Porque me puse a pensar, o sea, si en la portada se pone quién fue el autor y de dónde se sacó y todo, o sea que ya no se pueden revisar más fuentes bibliográficas porque si no tendría que poner todas en la portada o si se revisan más, si se ponen al final como siempre. No. En este caso muy particular, lo que pasa es que la dinámica consiste en presentar el trabajo de alguien. Pero si estamos hablando de su tesis, no, por supuesto que solamente usted. O sea, vamos a suponer,
Si estamos en una ponencia, pero usted nos quiere platicar su tesis, pues entonces la única a la que le tiene que poner el primer autor es usted, porque usted es la que está haciendo el trabajo. Ya los antecedentes, que quién dice qué cosa, ahí sí, en la presentación puede ir poniendo citas, el apellido y el año de la persona del que está citando, pero dentro de su trabajo, o sea, no, en la portada. Qué buena pregunta, si quiere ahorita para hacer la aclaración. En este caso, que estamos explicando el trabajo de investigación de terceras personas, es importante hacer el crédito de a quién le corresponde este trabajo. Entonces, por eso es importante hacerlo mención, porque si no lo hago y solamente me presento yo, pues se va a entender que yo soy el autor o yo soy el que estuvo realizando todo este trabajo de investigación, y eso es a lo que le llamamos plagio. ¿Por qué? Porque pues yo no tengo nada que ver, o sea, simplemente yo soy el que está explicando, el que está dando la información de ese trabajo, pero obviamente por ética profesional, pues yo digo, este trabajo le pertenece a la señorita Ángela Álvarez y yo voy a explicar lo que consiste esto y el otro y todo lo demás. Pero nada más, en ese caso, se utiliza para dar crédito a quien le corresponde como primer autor del trabajo. Y si estamos hablando de su tesis, pues obviamente es usted la que está haciendo ese trabajo. ¿Sí me explico? Sí. Y un ejemplo, como ahorita, en este que vamos a hacer la presentación de otro trabajo. Si yo considero que le hace falta algún dato para explicar a mis compañeros y así, no puedo meter otra bibliografía. O sea, un ejemplo, el mío es isquemia cerebral. Y si yo considero que les debo de aclarar a mis compañeros primero qué es la isquemia, no tanto solo la fisiopatología. Por supuesto que sí, claro, porque isquemia es un término médico, clínico, científico muy generalizado. Prácticamente lo que nos estamos haciendo referencia es, hay una obstrucción de la tubería, así de sencillo. Entonces ahí ya usted, ya dependiendo de su estilo y como usted considera apropiado y conveniente, claro que no está prohibido, por supuesto, qué bueno que tiene esa iniciativa de buscar un poquito más de información para que nos quede a todos claros y entendidos entonces de qué estamos hablando cuando mencionamos el término isquemia. Entonces, ahora sí, usted puede hacer uso de otros trabajos, de otros libros, de otro tipo de literatura. Nada más, eso sí, pues nada más hay que citarlo y decir, el trabajo de, no sé, Nancy Saraí menciona que la isquemia es la obstrucción de un conducto. Y de repente que, no sé, Felipe Bonilla dice que es el malfuncionamiento del endotelio. Y ya, pues lo que yo estoy entendiendo, hago la síntesis, es de que hay problemas en la conducción de la sangre, por ejemplo, ¿no? Pero ya está haciendo la discusión de los distintos enfoques de diferentes autores y usted ya con su propia definición ya nos explica entonces cuál sería el concepto de una isquemia, por ejemplo. Vaya. ¿Vale? Sí. Perfecto. ¿Hasta aquí alguna otra pregunta? ¿Todo claro? Todo bien, profe. Excelente, pues entonces continuamos con nuestra presentación. Y ¿alguien me puede confirmar si ya se puede visualizar? Sí, está cargando. Está cargando. Ok, perfecto. Entonces tenemos un momentín. Listo. Sí. Ya se ve. Ok. Reanudar presentación. Ahí está. Bueno, pues entonces yo creo que no hay ninguna pregunta, no queda dudas con respecto a la diapositiva que tiene que ser, bueno, básicamente explicar quiénes somos nosotros y qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que vamos a platicar, a contar o a explicar. Entonces, bueno, ya nada más a grosso modo, de manera general, pues en este caso, con lo que nos platicaba nuestra compañerita Ángela, que si también en su tesis tienen que estarles poniendo al principio de la portada todos y cada uno de los autores de los que estuvieron consultando información, por supuesto que no. En este caso muy particular y el de todos nosotros y ustedes que van a presentar estos trabajos que le pertenecen a otros autores, sí es importante hacer entonces nada más la mención para otorgar el crédito a los autores a los que les corresponda. Y entonces nada más en ese caso, sí es importante hacer mención de los autores a los que corresponda el trabajo, porque cuando ya es algo de ustedes, pues obviamente nada más tienen que mencionar pues que se trata de, ustedes son los autores, el que se encarga del trabajo en este caso. Entonces nada más ahí para hacer esa aclaración, que nada más en este caso estamos haciéndolo de esta manera,
¿Por qué? Porque le estamos dando el crédito a los que les corresponda, a los que hicieron este trabajo en particular, y ya nada más nosotros nos estamos haciendo cargo de explicar la información. O sea, eso no hay ningún problema. Entonces, bueno, la portada, ya prácticamente dijimos, lo que estamos haciendo es presentarnos y explicar o justificar el por qué estamos aquí. ¿Por qué estoy enfrente ante todos ustedes? Pues porque les voy a platicar acerca de este trabajo, ¿no? En este caso, pues de la planta de la chía. Entonces, avanzamos. Bueno, si es que lo deja la máquina, ahí está. Y como les acababa de explicar, a partir de la portada en adelante, por favor, sus diapositivas tienen que tener numeración, porque de esta manera, en algunos lados se los van a exigir, en algunos otros no, pero por protocolo yo les recomiendo que por favor siempre se acostumbren, cuando sean presentaciones profesionales, que los estén numerando, porque al final acuérdense que dejamos siempre un espacio de 15, 20 minutitos máximo para preguntas, para todos aquellos participantes asistentes a su ponencia, pues ahí puedan hacer sus anotaciones y de repente, que en la diapositiva 2 o en la diapositiva 5, 10, la que sea, tengo esta pregunta o le quiero que me ahonde un poquito más en el esquema o lo que sea. Entonces, por eso siempre es recomendable que las diapositivas, a partir de la portada en adelante, pues sí contengan, es algo discreto, digo, tampoco no va a ser el numerote ahí abarcando un cuarto de la presentación, puede ser incluso algo más pequeñito, más discreto, pero siempre y cuando sí es importante que la tengan la numeración. ¿Por qué? Porque de esta manera nos ubicamos más fácilmente para cuando querramos hacer alguna referencia, alguna pregunta de que, es que la número tal, pues estaba esto y quisiera saber un poco más. Así de sencillo. Entonces empezamos con los antecedentes. Como su nombre lo indica, pues algo que precede, es algo que estaba antes de. Entonces, en este caso, como estamos hablando de una plantita mesoamericana, que pues es la chía, yo creo que todo el mundo conocemos las semillitas de la chía, que cuando se hidrata, pues forma esta sustancia mucilaginosa alrededor de la semilla, que se utiliza, es muy popular y muy frecuente cuando las personas que quieren bajar de peso. ¿Por qué? Porque al momento de que uno se hace agua de chía, pues al estarse formando esta sustancia mucilaginosa, uno la ingiere y pues tiene una sensación, de saciado, que ya no le permite estar consumiendo más alimento, sino que se llena más rápido y por lo consiguiente, pues uno come menos, ¿verdad? Entonces, básicamente esa es la función de la chía cuando las personas que están interesadas en controlar su peso corporal. Entonces, de antecedentes, vamos a mencionar que desde siempre han existido los extractos vegetales. Un extracto, pues es algo que se obtiene. ¿De dónde? Pues de las plantas. De ahí deriva el nombre extracto vegetal. ¡Métete! ¿Alguien tiene algo que comentar? ¿Todo bien? Bueno, creo que nada más era ruido de fondo. Entonces, continuamos. Como antecedentes, claro, tampoco no van a gastar muchísimo tiempo explicando que desde que apareció la vida en el planeta y desde que se originaron los seres vegetales, o sea, pues no, eso te sería totalmente demente, descabellado. Nada más es importante mencionar cosas muy claves, fundamentales, importantes. No se vayan tan atrás. Acuérdense, pues sí, un antecedente es algo que ocurrió antes de, pero tienen que ser pertinentes y nada más enfocarse a lo que quieren explicar. Hagan de cuenta que tienen que mandarlos a todos a su corralito, a ese espacio de información que ustedes quieren estar explicando. Entonces, como ejemplo, tenemos antecedentes. Como estamos hablando de una planta que es mesoamericana, es decir, muy, muy mexicana, la chía, pues todo el mundo yo creo que la conocemos. Entonces, como número 1, tenemos que México cuenta con la mayor diversidad de especímenes productores de metabolitos secundarios. Bueno, esto centramos un poquito con biotecnología. Un metabolito secundario es todo aquello que producen las células. En el caso de las células vegetales, pues pueden ser pigmentos que tienen actividad antioxidante, o en este caso, por ejemplo, con las semillitas de la chía que producen este mucílago, eso sería un metabolito secundario. Entonces, nada más aquí lo importante es resaltar con los antecedentes de los extractos vegetales. En todos lados, en todas las culturas y en todo el tiempo siempre se han conocido las propiedades tanto medicinales como terapéuticas de las plantas y siempre se han realizado extractos. Eso no es nada nuevo, mucho menos para nosotros o nuestros ancestros mesoamericanos, que desde siempre fueron los herbolarios por excelencia. Entonces, precisamente siguiendo esa línea, esta mega biodiversidad, es decir, toda esta variedad de especies, de ejemplares con las que contamos,
es producto de la división de las dos bioregiones del continente. Bueno, esto es muy específico. Nosotros creo que si alguna vez se los platiqué, el continente americano lo dividimos en dos regiones del planeta Tierra, que sería la neártica, la parte del norte, y neotropical, que es la parte del sur. Y nosotros aquí en México, curiosamente, pues tenemos las dos. Es decir, en México se parte las dos bioregiones, por lo consiguiente, pues tenemos una gran diversidad de climas y esto nos proporciona pues una mega biodiversidad. Esa sería la explicación del por qué tenemos tanta mega biodiversidad de ejemplares, tanto vegetales como animales. Y número 3, desde el siglo II de nuestra era, es decir, después de Cristo, entre paréntesis lo conocemos aquí en Mesoamérica como el periodo clásico, los nativos mesoamericanos siempre han conocido las propiedades de diversas variedades de ejemplares de plantas para su aprovechamiento. Entonces, todo esto, si se fijan, tiene relación con el tema principal, con la temática que es extractos vegetales. Entonces, ¿por qué se menciona todo esto? Porque estamos simple y sencillamente explicando los antecedentes. Entonces, por ejemplo, en algún trabajo de algunos de ustedes, que obviamente pues están encaminados, orientados a la neurología, como antecedentes, si no lo menciona el artículo, yo sí les recomendaría que por favor, porque si no se los vamos a preguntar y los vamos a acribillar, ¿cuáles fueron los primeros casos, vamos a decir, clínicos de Parkinson? Por decir un ejemplo, nada más. Entonces, aquí entraría perfectamente bien lo que son los antecedentes. Entonces, no, pues que los neurólogos alemanes, que cuando hacían la clínica, que cuando estaban con sus pacientes, que observaron la tríada característica, que porque en reposo tenían este temblor, la rigidez, que la bradicinesia, etcétera, etcétera. Entonces, eso nada más se lo recomiendo, sería parte de los antecedentes. En este caso, como estamos hablando de plantas, pues bueno, por eso se están mencionando los extractos vegetales. Y yo desde que vi la caja pensé que eran los tenis. ¿Alguien tiene algo que decir? ¿Omar? A ver, déjenme, le pongo en mute. Perdón, profe. Está bien, no se apure. Entonces, con respecto a los antecedentes, aquí seguiría la siguiente diapositiva, número 2. Seguimos con lo mismo, es decir, estábamos de introducción hablando de los extractos vegetales, estábamos muy enfocados, encaminados a Mesoamérica, nuestros ancestros habitantes de esta región, que desde siempre conocían las propiedades terapéuticas de las plantas y pues obviamente también conocían lo que nosotros ubicamos como la chía. Ya el término científico pues es la salvia hispánica. Entonces, numeración número 4 es una planta comúnmente conocida como chía, todo el mundo la ubicamos, que fue extensamente consumida y aprovechada por nuestros ancestros, los habitantes mesoamericanos. Todo esto, si se fijan, está concatenado, o sea, está junto con pegado, tiene relaciones. No estoy hablando de repente que el extracto vegetal de la chía y de repente que estoy hablando que la cebada de los egipcios. O sea, no tendría una cosa nada que ver, salvo que son plantas o probablemente metabolitos secundarios, pero siempre que vayan a hilar ideas que estén relacionadas una con otra, obviamente, porque entonces aquí ya se ve la estructura de su investigación, de que se tomaron el tiempo de investigar que los antecedentes, que de cuál región, de que cuáles plantas y que no sé qué. En este caso, pues insisto nuevamente que estamos hablando de la chía. Entonces, nuevamente, seguimos con los antecedentes, es decir, toda la información que le precede a lo que sabemos actualmente. Entonces, número 5, actualmente se están redescubriendo sus propiedades terapéuticas y potenciales aplicaciones en la industria. O sea, desde siempre nosotros ya sabíamos que tenían aplicaciones tanto terapéuticas como también para resolver algunos problemas como lo de lo que queríamos controlar nuestro peso. Entonces, actualmente la industria pues se ve muy interesada en las propiedades de este tipo de ejemplares, de plantas mesoamericanas. Y número 6, pues bueno, hoy en día, gracias a la tecnología moderna, se están realizando estudios para demostrar las características de las especies que crecen en nuestro país para su aprovechamiento, tanto terapéutico como industrial. Entonces, si se fijan, todo tiene relación, toda esta información. No toda está en los artículos, es lo que nos comentaba nuestra compañerita Ángela, perfectamente bien aclarado y comentado, que por supuesto que también depende de ustedes que estén consultando información adicional, literatura que nos pueda ayudar para complementar lo que se está buscando explicar del tema o la información que queremos decir. Entonces, en este caso, antecedentes, yo creo que nos queda perfectamente bien claro lo que significa, es decir, la información relacionada con nuestro tema que es anterior a lo que se sabe o lo que actualmente conocemos
con respecto a ese tema. Entonces aquí nada más les estuve enfocando con respecto a la biotecnología, los extractos vegetales, muy enfocado particularmente en la región geográfica que conocemos como Mesoamérica. Expliqué la justificación del por qué tenemos tanta variedad, pues geográficamente estamos privilegiados, etcétera, y desde siempre pues hemos utilizado las propiedades de las plantas, tanto en nuestro país como actualmente, pues ya el interés industrial que existe para su aprovechamiento. Entonces, hasta aquí alguna pregunta. ¿Qué tiene que contener los antecedentes? ¿Cuáles serían los elementos claves? Y que obviamente tiene que haber lógica entre sus ideas. Claro, yo se los estoy presentando de esta manera. Ustedes pueden tener imágenes, pueden tener esquemas. Esto ya dependerá de su estilo, de su manera de explicar las cosas. Pero esto nada más era como un ejemplo. Entonces, lo que sí hay que tener mucho cuidado es que tiene que tener una relación, tiene que tener hilación una idea con la otra. Porque sería totalmente ilógico que de repente estén hablando, por decir algo, que de las neuralgias y de repente están hablando de la distrofia muscular. O sea, así como que tiene relación una con, a menos que sean casos en el que una alteración esté manifestando este tipo de condiciones, entonces ahí sí se justifica. Pero tengan mucho cuidado que de repente no digan una cosa que no tiene nada que ver. Es lo que conocemos como el non sequitur. Es una locución latina que significa no tiene seguimiento. Es como decir A más B, por lo consiguiente F. No tiene lógica, no tiene sentido. Entonces hay que tratar de evitar esos argumentos non sequitur, los que no tienen lógica, que no tienen seguimiento. Entonces, ¿queda claro lo que tiene que tener el antecedente? ¿Todo bien? Sí. Sí. Perfecto. Muy bien, pues entonces ahora vamos a hablar de los planteamientos del problema. ¿Qué significa esto? El por qué se hizo este trabajo, el cuál es la justificación básicamente que me permita hacerlo, el que lo saque, que saque toda esta información. En este caso, número 1, bueno, ¿por qué estamos hablando de los extractos vegetales y por qué de la chía? Pues para empezar, existen trastornos cardiovasculares, o sea, problemas del corazón, relacionados con excesos de colesterol en sangre, y los tratamientos consisten básicamente en el empleo de estatinas, que son estas sustancias químicas, pero su uso tiene efectos perniciosos, o sea, nocivos, negativos. Pueden llegar a presentar dolor de cabeza, debilitamiento muscular distal e insuficiencia renal aguda, entre pues, los casos más severos que tienen las estatinas, que son los procedimientos o más bien los medicamentos utilizados más frecuentemente para los trastornos cardiovasculares y el control del colesterol en sangre. Entonces, esto es un problema, es un planteamiento que se pretende abordar. ¿Y cómo? Pues con los extractos precisamente de la chía, porque queremos averiguar si tienen o no un efecto positivo en este tipo de problemática. Y número 2, ¿cuál sería el siguiente planteamiento del problema? En la actualidad, se buscan alternativas al uso de conservadores químicos en la preservación de productos para el consumo humano. Se ha demostrado que los hidrolizados, bueno, un hidrolizado es vamos a cortar proteínas y eso lo conocemos como un hidrolizado. Se ha demostrado que hidrolizados de proteína vegetal presentan propiedades antibacteriales. Entonces aquí tenemos dos enfoques y tiene relación porque pues de eso se trata este trabajo, admitir. Entonces, el planteamiento del problema, nuevamente para recapitular y que nos quede claro qué es lo que tiene que tener, es la justificación del por qué se está haciendo este trabajo o esta revisión o por qué estamos explicando esta información. Entonces aquí hay dos enfoques, por eso tenemos dos numeraciones consecutivas, 1 y 2. La primera estamos hablando de trastornos cardiovasculares que tienen que ver con el colesterol y que se utiliza un fármaco conocido normalmente como estatinas. Entonces, lo que pretendemos con este estudio es demostrar si el uso de los hidrolizados, es decir, bueno, las proteínas obtenidas de la chía, tienen algún efecto positivo o no en este problema, en esta problemática. Y número 2, bueno, pues el uso de conservadores químicos, pues también tiene efectos perniciosos en la salud de los humanos o de los productos que están destinados al consumo humano. Por lo consiguiente, pues también queremos demostrar si existe o no la posibilidad del empleo de la proteína de la chía como un potencial conservador en este tipo de productos. Entonces, esto sería el planteamiento de nuestro problema en este trabajo. ¿Queda claro qué significa el planteamiento del problema? Sí, profe. Es decir, tengo que justificar el por qué estoy haciendo todo esto, todo mi trabajo, todo lo que estoy explicando. Entonces, eso sería el planteamiento de los problemas. Entonces, avanzando. Profe,
A sus Entonces, órdenes. por ejemplo, en nuestro caso, ¿qué tendríamos que poner? Dependiendo, O si sea, nada sí. Ajá. Ujú. Dependiendo, vamos a suponer que si estamos hablando del Parkinson, el planteamiento del problema sería justificar por qué es importante conocer el padecimiento de esta neuropatía. Por ejemplo, ¿qué tal si tenemos familiares, qué tal si tenemos conocidos o tenemos pacientes que están manifestando esta neuropatía, pero como no la conocemos, pues no podemos hacer un diagnóstico oportuno? Y decimos, pues de repente como que le da la temblorina. Entonces el planteamiento del problema es entender y conocer perfectamente bien las causas o más bien lo que serían las características que manifiestan este tipo de padecimientos. Hablando del Parkinson, digo, en el caso de cada quien, pues estaríamos hablando de muy particularmente la neuropatía de la que se esté tratando. ¿Sí queda claro? Sí, es que yo pensé que tendríamos que poner como el planteamiento, pero del artículo que estamos leyendo. Pero no, tendríamos que poner el planteamiento de nosotros, o sea, cuál, como el objetivo que le estamos dando a nosotros Exacto. a la investigación. Va, Exacto. ok. Lo que pasa es que no todos los artículos que les correspondan a ustedes van a estar resolviendo una problemática, porque muchos simple y sencillamente son exploratorios o porque están explicando, están determinando las características de una muy particular neuropatía. Entonces, en ese caso no se está resolviendo nada. Lo único que se está haciendo, pues, es simple y sencillamente aclarando o especificando, pues, nada más esta neuropatía. Todo lo que ustedes, lo que sí les voy a solicitar, sobre todo, pues, para practicar, que ustedes me redacten que el planteamiento del problema en esa neuropatía, ¿cuál sería? No, pues personas que presenten, digo, retomando nuevamente con lo del Parkinson, que si presentan la triada de la bradicinesia, que la rigidez y que de repente en reposo están temblando, lo que se pretende con este trabajo es que la información se maneje de manera oportuna para hacer un diagnóstico en los pacientes que puedan llegar a presentar este tipo de neuropatías. Ese sería el planteamiento del problema. Conocer cómo es que reaccionan o cómo son las características clínicas de estas afecciones para entonces ahora sí realizar los respectivos y oportunos diagnósticos en cada paciente. ¿Sí queda claro? Ok. Sí, Profe, A sus órdenes. ¿y cree usted que es así como necesario en cada diapositiva poner así como en esta diapositiva se trata de los antecedentes, en esta el planteamiento del problema? No. O sea, bueno, aquí yo me estoy deteniendo detenidamente para que nos quede claro que los componentes que debe de tener todas sus presentaciones, pero o sea, no tiene por qué decir, no, pues en la número 1 tenemos que los antecedentes porque es lo primero que se tiene que decir. O sea, no. Okay. Usted nada más es lo que le comentaba, dependiendo de su estilo, ya nada más va a decir, ok, yo voy a explicar que la isquemia. Entonces, sin necesidad de decir, los antecedentes de la isquemia es que desde el siglo XIX no sé qué, no. Usted luego empieza a explicarlo. No, pues la isquemia se conoce que desde la edad de piedra, que porque cuando se golpeaban nuestros ancestros, ahí se registraba en las paredes, que de repente pues uno ya se dejaba de mover y pues repentinamente podría llegar a ocurrir la defunción. Es un ejemplo, pues. Sí, Pero sí. de esta manera ya nos queda claro que está tratándolo desde lo anterior, o sea, desde lo que antes de lo que se sabe hasta la actualidad. ¿Sí queda claro? Okay. Sí. Y ya, nada más, eso sí sería importante, mantener la numeración secuencial y lógica de sus diapositivas para precisamente ya cuando al final pues sea más sencillo podernos ubicar, navegar ahí en su presentación. ¿Sale? Entonces, excelente. Objetivos. Aquí, bueno, podemos sintetizarlo porque de repente, admitir, pueden encontrarse que objetivos particulares, objetivos generales y objetivos particulares. Pues en este caso, bueno, creo que sí hice la diferenciación entre uno y otro, pero simple y sencillamente para que nos quede claro cuáles son los objetivos, por ejemplo, en sus respectivos artículos, ¿cuál es el objetivo del artículo? Conocer la neuropatía fulanita de tal. Básicamente eso es lo que vamos a tener que explicar, porque pues no da para más, o sea, realmente pues es una descripción básica general para entender las neuropatías. Entonces, pues el objetivo es conocer las características fundamentales, básicas, que se manifiestan en los pacientes con estas características. Básicamente, eso sería el objetivo. Pero, por ejemplo, en sus tesis, pues obviamente tenemos que entender, tenemos que tener ahí bien esclarecido cuáles serían nuestros objetivos. No, pues este trabajo lo que pretende es tener un abordaje integral al momento de acercarse a los pacientes para cuando se esté realizando. Digo, es un ejemplo, no sé, cada quien que esté haciendo su trabajo respectivo, pero nada más es como para darles una orientación, una iniciativa. Entonces, en este caso, bueno, en este
trabajo muy particular la obtención de los extractos proteicos de esta plantita que conocemos como chía, que su nombre, bueno, se llama Salvia hispanica. Siguiente objetivo podría ser mediante los distintos concentrados obtenidos. Bueno, estos ya son productos comerciales para utilización, para poder sacar los hidrolizados, que es aplicar proteasas comerciales llamadas alcalasa y flavoxima para conseguir los hidrolizados de la salvia hispánica. Admitir. Siguiente objetivo de este trabajo, pues la aplicación de la obtención de estos hidrolizados para la evaluación en bioensayos, ya sea con los procariontes gram negativos como la Escherichia coli o las bacterias gram positivas como la Staphylococcus aureus, para demostrar a ver si tienen o no una capacidad antibacterial, estos hidrolizados, es decir, estos fragmentitos de proteína obtenidos a partir de este procedimiento. Y finalmente, estos mismos hidrolizados, pues aplicarlos en productos obtenidos para su evaluación, a ver si tienen o no la síntesis de colesterol, así como lo que veníamos diciendo de las estatinas, que tienen efectos adversos. Pues bueno, aquí queremos averiguar, a ver si los pedacitos de proteína obtenidos a partir de la planta de la chía, pues también pueden llegar a presentar o no un efecto significativo en la síntesis del colesterol. Entonces, bueno, esos serían los objetivos. Aquí los vamos a sintetizar, en su caso también no hace falta que los dividamos en objetivos particulares, porque sería repetirlo, nada más hacerlo más enfocado de que, pues que en el caso del Parkinson, pues nada más saber determinar perfectamente bien la diferencia entre otro tipo de neuropatías. Eso básicamente sería el objetivo particular, pero nada más, pues el objetivo para que nos quede claro es por qué estamos haciendo esto. Así de sencillo. Acuérdense, el planteamiento del problema es qué es lo que me afecta, cuál es la justificación de lo que me está afectando, y el objetivo en este caso, pues entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que estoy buscando? Básicamente. Entonces, bueno, las hipótesis en sus trabajos probablemente no va a ser necesario explicar la hipótesis, pero una hipótesis básicamente lo que consiste es en una explicación, en una afirmación de un fenómeno que es el que estamos estudiando. Pues en este caso, podríamos dividirlo en dos hipótesis, porque estamos tratando con, por ejemplo, las cardiopatías, como lo del colesterol en sangre, y lo del problema de la conservación de alimentos para consumo humano. Entonces, la hipótesis número 1, en este caso, los hidrolizados obtenidos de la chía, pues tienen un efecto significativo en la inhibición de la síntesis del colesterol. Y la hipótesis número 2, pues los hidrolizados de esta misma planta, pues tienen un efecto antibacterial en los procariontes antes mencionados, como la Staphylococcus aureus y la Escherichia coli. Así de sencillo. Lo que estamos buscando es demostrar a ver si es cierto que presenta o no estas características que nosotros estamos hipotetizando, porque de acuerdo con la literatura, con la información que se existe hasta el momento, con los antecedentes, todo indica a pensar que sí, que realmente van a tener un efecto en estos dos planteamientos del problema. Y entonces mi objetivo es demostrarlo. ¿Y cómo? Pues demostrando mis hipótesis. Bueno, aquí ya materiales y métodos, no en todos los artículos que vamos a presentarnos los van a tener, porque en realidad muchos simplemente son casos clínicos de pacientes en los que se están determinando las características de todos y cada uno de ellos para conocer perfectamente bien las neuropatías. Entonces, bueno, esto nada más lo voy a mencionar así de manera muy rápida. Bueno, así es como lo tiene el artículo, al menos este que estamos presentando. El de ustedes, pues no, realmente no vamos a presentar materiales y métodos, va a ser muy raro, a menos que lo indique de que no, pues que se utilizaron las instalaciones del centro de rehabilitación tal, con el método de no sé quién, y de esta manera pues estuvo evaluando a los pacientes. Salvo esos casos que van a ser muy raros, se puede mencionar, digo, tampoco no se los voy a exigir, pero bueno, nada más para que nos quede claro qué significa materiales y métodos, pues los procedimientos, los protocolos que estuvimos siguiendo. Ahí, cerramos aquí. Y en este caso, bueno, pues nada más es para la obtención de los hidrolizados, rápidamente se va a mencionar, pues se hizo un tamizaje, se obtuvieron varios extractos, de repente se hizo un extracto alcalino, lo que le conocemos como la precipitación isoeléctrica, que tiene que ver con cambios de pH. Bueno, esto no es importante que lo dominemos, al menos no para ustedes. Entonces, bueno, esto lo voy a pasar rápido. Básicamente lo que estamos presentando aquí, pues es lo que realizaron en este estudio para la obtención de los hidrolizados, es decir, de los fragmentitos de los aminoácidos, de los extractos obtenidos a partir de la plantita de la chía, de la salvia hispánica. Entonces, bueno, esto nada más es general. Ahora, pues el método utilizado, pues utilizamos las proteasas, que básicamente lo que hicimos fue la proteína de la chía, bueno, ellos
estuvieron haciendo los cortes de los aminoácidos y estos fragmentos es lo que conocemos como hidrolizados. Entonces esos fragmentos fueron los que aplicaron en los cultivos de los procariontes y en la síntesis del colesterol. Hay protocolos establecidos para ver si esto tiene o no un efecto, estos hidrolizados. Pues nada más para que nos quede claro qué fue lo que se realizó en este estudio. Pues bueno, aquí ya nada más es la comparación de los distintos, de las proteasas y la combinación de ambas. Entonces, bueno, ya una vez que se realizó este procedimiento, la segunda etapa fue cuando estuvieron haciendo la digestión. Bueno, también aquí hay factores que estuvieron involucrados, como por ejemplo una temperatura constante, una concentración también, el tiempo fueron 240 minutos. Y bueno, todas estas son las características de los experimentos que se estuvieron desarrollando en este trabajo, precisamente para evaluar al final los productos obtenidos y posteriormente aplicarlos para ver si tienen o no el efecto esperado, como nuestras hipótesis, que eran estas explicaciones de que, pues sí, los extractos tienen que tener un efecto positivo en la síntesis del colesterol, por ejemplo, o un efecto antibacterial en el caso del crecimiento de los procariontes. Entonces, bueno, aquí nada más es el protocolo, son los procedimientos que se estuvieron desarrollando y realizando con los hidrolizados, con los respectivos factores que estaban controlados y que posteriormente, bueno, obtuvimos nuestros respectivos concentrados. Y finalmente, ahora sí, ya pues aquí estamos tratando con el cultivo de los procariontes, los factores implicados para que esto se pueda llevar a cabo, pues la temperatura constante a 37 grados centígrados, los medios de cultivo y en este caso pues durante 24 horas completas para la reactivación de este tipo de cepas, de la Staphylococcus aureus y de la Escherichia coli. Las condiciones de cultivo, bueno, pues también, digo, en este caso no hay necesidad de hacer tanto hincapié ni de tanta explicación, simple y sencillamente pues esos cultivos microbiológicos, estamos tratando de tener cepas para poder experimentar con los hidrolizados obtenidos a partir del extracto de la chía. Y bueno, pues aquí también son los extractos de las suspensiones cuando lo hicimos en en cultivos líquidos. Y pues estas son más que nada medidas, unidades de medida, cuando utilizamos el espectrofotómetro, pues para poder hacer ahí nuestras curvas de calibración, etcétera, etcétera. Pues finalmente, lo que se utilizó fue para poder medir la actividad antibacterial, pues de los cultivos que tuvimos en nuestras cajitas de Petri, pues ahí estuvimos utilizando discos para ver si se presentaba o no un halo de inhibición. Cuando no crecían los procariontes, pues esto indicaba que sí presentaba o no la inhibición del crecimiento de estas células procariontes. Y en el caso del espectrofotómetro, pues también el cultivo líquido, pues se metían en el espectro y ya dependiendo la curva de calibración que habíamos utilizado, pues ahí nos indicaba si existía o no crecimiento bacteriano. Y finalmente, bueno, aquí está la absorbancia, pues bueno, estos son procedimientos de laboratorio, no hace falta que los conozcamos a profundidad, nada más simple y sencillamente entender qué fue lo que se utilizó, cómo se realizó el extracto de la planta de la chía para la aplicación en el cultivo, en este caso de las cajitas de Petri, para ver si se formaba o no un halo de inhibición que nos indicaba, era el indicativo de si tenía o no actividad antibacterial. Entonces, finalmente existe un protocolo que se llama la actividad hidroximetilglutaril de la coenzima A reductasa, que tiene que ver con síntesis de lípidos. Entonces, básicamente también, bueno, utilizan, un espectro, se realizaron en unos pocillos para poder determinar si existía o no inhibición en la síntesis de los lípidos. Acuérdense que estábamos hablando en el planteamiento del problema de las cardiopatías por el exceso de colesterol en sangre y que se utilizaban estatinas. Pero en este caso queremos averiguar a ver si los extractos de la chía tienen o no un impacto significativo también en la síntesis de colesterol, muy particularmente en esta enzima, hidroximetilglutaril coenzima A. Entonces, bueno, rápidamente, estos son los resultados que se obtuvieron. Bueno, en nuestros estudios, en nuestros artículos, pues no vamos a necesitar hacer discusión de resultados porque pues no estuvieron haciendo experimentos como en este caso. Aquí nada más pues para verlo de manera muy general. Los resultados que ellos obtuvieron, pues compararon entre los dos tipos de alcalasas, de a ver cuál fue las proteínas que obtuvieron mayor corte en las cadenitas de aminoácidos, y pues al final de cuentas concluyeron que la utilización en conjunto de las dos, pues fue la más eficiente. De la misma manera, bueno, pues los tamaños de fragmento, hacer el tamizado, etcétera, etcétera, pues obtuvimos estos resultados. Y finalmente, pues sí, también hubo mucha variabilidad. Sí presenta, en general se concluye que sí tienen actividad antibacterial,
Es decir, que los extractos obtenidos a partir de la chía, pues sí tienen un efecto bactericida bastante notable. Claro que dependerá, fueron más efectivas con las gram positivas comparándolas con las gram negativas, como el Escherichia coli, que no es tan sencillo porque tiene 2 membranas. Bueno, las bacterias gram negativas tienen 2 membranas y por lo tanto para que ingrese ahí un antibiótico es más complicado. Por lo consiguiente, no se presentó tanto efecto antibacterial comparándolo con una gram positiva que nada más tiene una sola capa de mureína, una sola membrana. Por lo consiguiente, pues es más sencillo, digamos, atacarla y que pueda producirse la lisis. Entonces, de manera general, podemos concluir que sí presentan actividad antimicrobiana, perdón. Y finalmente, a ver si es cierto que presentaba o no inhibición en la síntesis de lípidos, pues resulta que sí, que comparándolo con el control, claro que nunca va a ser igual a las estatinas, que son estas sustancias químicas que inhiben la enzima que se encarga de la síntesis del colesterol y que por lo tanto está aumentando en sangre. Por lo consiguiente, no se puede concluir que es igual, pero al menos sí se puede llegar a decir que los extractos obtenidos de la plantita de la chía, por supuesto que sí tienen un efecto inhibitorio en la síntesis del colesterol. Nunca va a ser tan bueno como las sustancias químicas que conocemos como estatinas, pero pues es interesante conocer que realmente también llegan a tener un efecto inhibidor en la síntesis del colesterol. Y finalmente, bueno, discusión tampoco no va a ser necesario que lo presenten ustedes en sus respectivos artículos, porque pues no todos lo van a tener. Simple y sencillamente es lo que nos comentaba en un comienzo nuestra compañerita Ángela, es simple y sencillamente la información adicional que nosotros podamos adquirir, que podamos encontrar y que podamos contrastar. Digo, vamos a hablar, por ejemplo, otra vez de la neuropatía o de la isquemia. No, pues fulanito de tal ha demostrado que pacientes varones son los principales que manifiestan, digo, es un ejemplo, ¿no? Que los que manifiestan este tipo de trastornos de neuropatía, pues la isquemia cerebral. No, y que fulanito de tal dice que los países occidentales es en donde se presenta mayor incidencia de isquemias. Esto nada más es como un ejemplo de lo que significa una discusión, pues simple y sencillamente es el contraste de la información. Lo que dice fulanito de tal y lo que dice otro fulano y lo que en síntesis podemos concluir con respecto a las posturas de cada uno de estos autores. Ahí, bueno, realmente no es del todo necesario. Sería recomendable que en sus presentaciones sí los llegaran a tener, pues más que nada para complementar la información, que es lo que nos decía nuestra compañera Ángela. Si todos tenemos pues ese acercamiento de tratar de investigar un poquito más, no nada más quedarnos con el puro artículo que hay que presentar. Si lo hacen así no hay ningún problema, digo, insisto nuevamente, pues estamos practicando, no tiene por qué quedar perfecto la primera vez. Pero pues si también lo van practicando y van buscando un poquito más de información y la van contrastando, básicamente eso es una discusión. Lo que diga un fulanito, lo que diga otro autor, lo que diga esta persona, y entonces en conjunto podemos concluir pues que la isquemia es el daño en la circulación, básicamente, ¿no? Entonces ahí no hay mucho que explicar. Finalmente, bueno, las conclusiones, esto es lo que ustedes pueden deducir en base a la información que se estuvo revisando. Todo lo que se estuvo discutiendo, todo lo que se estuvo acumulando, todo lo que tenga que ver con el tema. En este caso, que estamos hablando de las plantitas de la chía. Entonces, como dijimos, en sus experimentos, lo que obtuvieron y lo que pudieron contrastar en la discusión y con la información, pues básicamente se puede decir que sí hay un efecto. Número uno, las conclusiones también se pueden numerar, dependiendo si lo quieren, dependerá su estilo. Pero número uno, se confirmó la potencial aplicación de los extractos de la salvia hispánica, tanto de manera terapéutica, es decir, con la inhibición del colesterol. Hola, buenas tardes. Perdón, me emocioné y no me fijé en el relojito. Pero ya vamos a terminar. Admitir. Entonces, bueno, básicamente ya estábamos terminando porque estábamos en las conclusiones. Lo que estábamos explicando, pues es que simple y sencillamente ya son la deducción de la información, de toda la información que se estuvo manejando y son sus propias aportaciones, o sea, sus opiniones al respecto. Y en este caso, en este trabajo, pues sí, se concluye que efectivamente, claro que se requieren de mayores estudios porque esto es muy exploratorio,
Es muy aventurado de repente decir, ya la chía nos va a resolver la vida. Pues no, no se puede hacer eso, es antiprofesional, pero no obstante ya tenemos evidencia, ya tenemos antecedentes de que efectivamente nos puede servir al menos como un terapéutico adicional cuando estamos buscando resolver una problemática como por ejemplo lo de el aumento del colesterol en sangre. Claro que se está demostrando que el uso de la chía ayuda. No es la resolución perfecta, pero por supuesto que tiene un impacto significativo. Entonces, miren, ya para concluir con lo de las conclusiones. Share. Vámonos para abajo. Y aquí. Conclusión. Y ya todos estamos apreciando nuevamente la presentación, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. Excelente. Entonces, bueno, lo que les decía, se pueden también numerar las conclusiones, no hay ningún problema. Y dice, número 2, se cumplió el objetivo de demostrar el uso de los hidrolizados, o sea, los fragmentitos de las proteínas de la chía, con un efecto inhibitorio en esta enzima que está encargada en la síntesis de lípidos, en el colesterol. Y número 3, se demostró también el efecto bactericida que presentan estos hidrolizados, especialmente, como decíamos, por la explicación de la configuración de las células de las bacterias, pues las gram positivas. ¿Por qué? Porque únicamente es una sola capita, pues es más fácil de atacar. Y bueno, esto ya nada más perspectivas y observaciones, siguen siguiendo parte de sus conclusiones. Esto ya nada más es adicional, no tiene por qué estar en todos y cada una de sus presentaciones. Pero bueno, como perspectivas y observaciones, lo que yo podría rescatar de este trabajo, pues bueno, más que nada, como lo que se comentaba al comienzo, hay que considerar la inmensa megabiodiversidad con la que cuenta nuestro país, pues para tratar de estudiarla a un nivel más local y no tanto foráneo o extranjero, porque este trabajo lo realizaron los brasileños. Yo no tengo nada en contra de que personas de otras partes del mundo pues estudien especímenes mexicanos. Al contrario, pues si nosotros no lo hacemos, pues qué mejor que lo haga alguien más. ¡Salud! Pero bueno, eso nada más es como una observación muy personal, muy propia. Número 2, bueno, el mundo académico conoce la vasta riqueza con la que tenemos aquí, la riqueza natural de nuestro país, pero pareciese como que aquí nosotros como que no lo tomamos muy en cuenta. Pero bueno, eso también es una observación muy personal. Y por supuesto que todavía se cuenta con un gran número de especies aquí en nuestro país que resultan con un gran interés para el mundo científico. Eso nada más son como observaciones muy personales, pero con que nosotros lleguemos a conclusiones de la información de la que se estuvo trabajando, sería más que suficiente. Ahora, insisto, no tienen por qué tener todas y cada una de estas secciones, pero cuando ya se trata de su tesis, por supuesto que claro que tienen que tenerlas. Pero entonces, hasta el momento, ¿alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran mencionar o señalar? No, profe. No, profe, todo bien. ¿Todo bien? Bueno, perfecto. Entonces, nada más para recapitular, cosas que sí deben de tener siempre sí o sí en su presentación y sobre todo, bueno, las que nos vamos a tener las próximas sesiones. Una, pues su portada, claro está, en la que expliquen quiénes son ustedes, que se presenten y qué es lo que están haciendo, qué es lo que van a realizar. Es decir, la explicación del tema en cuestión. Y el otro detalle es de que todas y cada una de las posteriores diapositivas, pues tienen que tener una numeración secuencial. Aquí, como por ejemplo, si me quisieran preguntar, oiga, profe, que en la número 10 o en la número 3 o en la dibujito o el procedimiento tal, ¿cómo no? Pues vamos para allá y entonces ya con todo detalle, con todo lujo, ya lo podemos hacer, explicarlo de una manera mucho más desarrollada. Entonces, lo que sí tiene que contener, en la medida de lo posible, bueno, planteamiento del problema. ¿Por qué? Porque lo que me interesa es que también todos nosotros estemos practicando y que nos quede claro qué significa cada una de esas secciones. Los objetivos también, cuál es el objetivo del trabajo. Ya la hipótesis, bueno, hipótesis podemos practicarlo por lo que les decía, pues es una explicación, es tratar de, por decir algo, si estamos hablando de la neurología, el mayor... No se crean, las hipótesis yo creo que esas sí no va a haber necesidad porque ni modo que les pongamos. La mayor incidencia de Parkinson sucede en personas adultas mayores, varones, ¿no? O sea, y solamente que lo busquemos en la información del texto, puede ser que venga o no esa respuesta. Pero bueno, vamos a dejarlo sencillo, no hay que ser tan estrictos con la presentación de sus respectivos temas de neurología, pero en la medida de lo posible, pues sí les voy a requerir que por favor estén presentando este tipo de secciones, porque pues aparte les funciona a ustedes también como práctica, porque para que les quede un poquito más claro y entendido súper bien lo que significa cada una de estas secciones.
Claro que, bueno, pues ni modo, insisto, ¿no? Muchos artículos no las tienen, no las van a presentar y por lo consiguiente, pues bueno, no va a hacer falta que tampoco ustedes se quebren la cabeza tratando de ponérselas, explicarlas, pero lo que sí les voy a recomendar, que busquen además literatura adicional. O sea, no nada más se queden, si viene todo explicado súper bien y bien detallado en el artículo que les corresponde, pues bueno, adelante, nada más quédense con esa información, pero sí les recomendaría, en la medida de lo posible, que también ustedes estén de manera adicional complementando con literatura, pues puede ser de otros libros o puede ser de otros artículos, que no nada más pues se queden ahí, sino que también ustedes pues lo complementen, lo vuelvan más integral y para que al final, cuando ustedes hagan su presentación, pues quede excepcional, quede perfectamente bien y cuando les estemos haciendo las preguntas, pues la información la dominen de una manera mucho mejor. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Yo, profe, ¿Todo bien? yo tengo una duda. Adelante. Cuando se cita otra opinión de otra persona que no tenga que ver con el artículo, ¿se pone entre paréntesis su nombre y la fecha que se dijo? Sí, porque no hay necesidad de que, por ejemplo, en medio de su presentación, pues ahí tenga toda la cita bibliográfica. Eso ya se dejaría hasta el final. Digo, aquí no se los voy a exigir, pero nada más para responder a su pregunta, se le pone únicamente el nombre del autor, el apellido sobre todo, coma, y el año en el que usted está citando la información. Y ya, así lo puede dejar muy sencillo. Y al final, entonces ahora sí, ya en donde tiene la referencia bibliográfica, entonces ahora sí, pues ya le pone ahí el nombre del autor, ya le pone el año, el nombre del artículo, todo lo demás, el journal, el volumen, el número y ya. En este caso, ahí sí necesitaríamos ponerle la bibliografía completa, pero al final, no cuando está presentando la información en su presentación. Ahí nada más es cuestión de hacerlo resumido, de que, mira, pues Goreitia o fulanito de tal, 2018, nos menciona que cuando se produce una neurología, una alteración, una neuropatía, normalmente es por genética, por esto y el otro, etcétera. Y así sencillo. En su caso, no les voy a exigir que al final pongan bibliografía, no con su presentación, pero sí con su tesina. Ahí sí es, sí o sí es obligatorio. Necesitamos tener ahí de dónde estamos sacando la información. Eso no se puede salvar, pero en el caso de su presentación, bueno, ahí no va a haber tanta necesidad, pero si consultan literatura adicional, perfecto, mucho mejor. Sí se lo recomendaría, pero bueno, eso ya lo dejamos a su consideración. ¿Sale? Sí, profe, gracias. Bueno, pues entonces, no sé si tengan alguna otra pregunta con respecto a cómo tenemos que presentar nuestro respectivo artículo en las próximas sesiones. Bueno, no la próxima semana, pero pasando la próxima, pues entonces sí, vamos ya a comenzar a hacer el sorteo para ver quiénes vamos a empezar con las explicaciones de nuestros respectivos temas. Entonces, ¿todo claro? ¿Todo bien? Digo, no pasa nada. Igual si tienen dudas, lo que sea, me pueden contactar, pueden escribir en Google Classroom y ahí pues podemos seguir discutiendo, debatiendo y aclarando las dudas. Pero bueno, pues ya casi prácticamente se nos terminó la clase, son las 12:50. Profe, A sus órdenes. entonces la idea es de que nosotros vayamos empezando ya de una vez con la presentación. Exacto, de preferencia sí, porque si no, si lo dejan hasta el final y se confían y que ya les dije que va a ser aleatorio, no lo vamos a hacer sistematizado de que por orden alfabético y ya los del hasta el último, me queda mucho tiempo. No, para que todos estemos trabajando al mismo tiempo, al unísono, y entonces para que todos también sean las mismas probabilidades para todos de presentar, para que vayan trabajando sobre su artículo lo más pronto posible, y si se puede de una vez este fin de semana, mejor. Si no, de todas maneras, todavía tienen de buffer la próxima semana. ¿Sale? Va. Y pues Sí, entonces, profe. no, pues al contrario, gracias a ustedes. Si no tienen algún otro comentario, algo más que añadir, alguna pregunta, pues entonces, no, ¿todo bien? Le Profe, dejamos a sus órdenes. La otra clase que igual es con usted, ¿va a ser igual por aquí, por Zoom, o...? Pues es la primera vez que la tenemos, de hecho, déjenme revisar. Pues por mí, digo, no sé qué opinan los demás, por mí estaría muy bien que la hagamos por Zoom, pero no sé si tengan algún inconveniente. No, profe, por Zoom, para que la graben. Por Zoom. Sí, de hecho, fíjense que estas sí las tengo ahí guardaditas.
Sí, no, fíjense que tampoco tengo código de Meet en neurología, así que totalmente se puede justificar que por qué estamos usando Zoom. Entonces, ¿les parece a la 1:10 minutitos nos volvemos a conectar? Les pasaré de todas maneras el enlace por el Google Classroom de neurología y pues estaríamos utilizando la plataforma de Zoom para que estemos todos cómodos y a gusto. ¿Les parece? Sí, profe, está bien. Excelente, pues entonces nada más me resta, como siempre, agradecerles por su participación, su asistencia, su puntualidad, y pues nos vemos en un ratito más para terminar hoy día viernes con sus respectivas clases de la semana, ¿les parece? Va. Va, profe, gracias. Hasta luego, ¿Qué va? gracias. Al contrario, hasta luego.